Como ya hemos avanzado al comienzo del programa, hoy vamos a hablar de un tema que, aunque para muchas personas a lo mejor no tiene que ver directamente con la salud, enseguida vamos a ver por qué lo va a tratar hoy Ramón Bernardo en su espacio precisamente de salud. El suicidio, un tremendo problema y realmente preocupante. Buenos días, Ramón, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, José Luis. Pues aquí, encantado de saludarte a ti y a todos nuestros espectadores y oyentes. Voy a tratar hoy el tema del suicidio porque el otro día oía la noticia en televisión de que se ha cumplido un año de la línea de atención a la conducta suicida, que es el número 024, aunque por supuesto el 112 o el antiguo teléfono de la esperanza también pueden atender este tipo de necesidades, ¿no? El 024 es un teléfono que no sustituye a ningún otro dispositivo, sino simplemente se agrega y es un teléfono de ayuda a personas en situación extrema con riesgo de suicidio, ¿no? Mm. Y ha cumplido un año y la verdad es que el número de visitas que ha recibido ha sido extraordinario, ¿no? Y eso me invitó a valorar un poco cuántas personas se suicidan en España. Yo sabía que el problema del suicidio es un auténtico problema de salud pública en todos los países del mundo, en España también. Y en España, para que te des idea, José Luis, del volumen del problema, es que en España se suicidan 11 personas cada día, ¿vale? 11 diarios. 11 personas, ¿vale? En el año 2021, que es el último año del que tenemos estadísticas, se suicidaron 4.003 personas en España, de las cuales fueron 2.982 hombres, una mayoría de 2/3 de hombres, y 1.021 mujeres, ¿no? En España el nivel el índice de suicidios es un 8,44 suicidios por 100.000 habitantes, que es una cifra importante, ¿no? No es el sitio del mundo donde más gente se suicida. Afortunadamente España es un país, no es tan pesimista como otros, pero por ejemplo en España el sitio donde más suicidios hay es en Alcalá la Real, que lidera la calificación, esta triste calificación, en la que hay una tasa de suicidios de 21 suicidios por 100.000 habitantes. Recordemos que en España es 8,44, o sea que fíjate que casi, Ujú, casi la triplica, ¿no? Alcalá ujú. la Real. No sabemos por qué ocurre eso, ¿verdad? En el mundo, pues en el mundo el suicidio es un gravísimo problema también. Mira, en España el suicidio además ha ido aumentando con los años. En el año 75 es donde registramos 1975 es donde registramos la tasa de suicidio más baja, con una tasa de 3,8. Esta tasa desde entonces, ha ido aumentando hasta llegar al 8,44 actual, ¿eh? Ha habido bajones, subidas un poco en dientes de sierra y curiosamente la curva de suicidio masculino y femenino son paralelas. Siempre ha habido más suicidios en chicos que en chicas, en hombres que en mujeres, pero son paralelas. Esa evolución es paralela, lo Es cual paralela en, sí. en los dos casos, sí. Ajá. Luego, en el mundo se suicidan más de 700.000 personas al año. O sea que fíjate tú que es una cifra muy importante, ¿no? Que es la cuarta causa de muerte entre los jóvenes entre los 15 y 29 años. O sea, en los jóvenes es una de las primeras causas de mortalidad, ¿vale? Y mira, en Europa, donde más se suicida la gente es en Lituania, con una tasa de Lituania. suicidios Ajá. de 30 suicidios por 100.000 habitantes. Fíjate tú que estamos hablando que en España hay 8. O sea que 8,44 por 100.000 habitantes. En Lituania tienen una tasa de 30 por 100.000 habitantes. O sea, fíjate tú que es desproporcionadamente, es 3 veces y pico más que, Ujú. que en España, ¿no? O sea, y, y bueno, pues todas estas cosas te cuento. Mira, Suecia, que siempre es un país que siempre se ha hablado de que hay muchos suicidios, pues no, la tasa de suicidios en
en Suecia es parecida a la de España, ¿vale? De 8 y pico. O sea que en los países escandinavos esa fama de que se suicida más la gente, pues no es verdad. Mira, el suicidio, eh, ¿por qué se suicida la gente? ¿No? Pues mira, las causas de suicidio son múltiples, pero siempre hay que contar que detrás del suicidio hay una enfermedad mental, ¿no? Hay un trastorno mental que te obliga o que te impele o que te propicia quitarte la vida, ¿no? A veces hay combinación de cosas. No es rara la presencia, por ejemplo, de depresión. La depresión posiblemente sea la causa mental más frecuente de suicidio y de otras patologías como alcoholismo, consumo de drogas, a veces otras cuestiones añadidas como dificultades financieras o malas relaciones interpersonales, la soledad, el acoso psicológico y desde luego el trastorno mental está muchas veces la depresión, a veces el trastorno bipolar, a veces la esquizofrenia y hay un trastorno de la personalidad que es el trastorno límite de la personalidad en que la tendencia al suicidio es muy elevada, ¿no? Las personas se suicidan según los sitios, ¿vale? Es muy curioso eso. Yo que he sido médico de pueblo, en los pueblos, si hay un pozo, una sima, la gente se suicida tirándose al pozo, ¿vale? Si hay tren, la gente se suicida tirándose al tren. Aquí en Azuqueca, el lugar donde residimos tú y yo, ya sabes que la mayor incidencia de suicidio se da de esa manera, tirándose al tren, y por eso todas las vías del tren a lo largo de Azuqueca están valladas con unas vallas altísimas, entre otras cosas, para impedir que esto suceda, porque de vez en cuando sucede. O sea que depende del sitio, la gente se suicida de una manera o de otra, ¿no? La profesión que más suicidios tiene es la medicina, José Luis. ¿La medicina? La medicina. Y- Una tasa que casi triplica a la media española, ¿no? En España también, ¿eh? y- La medicina. Puede El, haber, el, se ponen tus razones, tú que eres médico, del por bueno, qué. no lo sé, no lo sé. Ujú. No lo sé por qué, pero posiblemente, bueno, es una profesión, la medicina, pues como tú ya sabes, es una profesión, o como intuyes, es una profesión muy estresante, Ujú. donde a veces la presión asistencial es muy elevada, donde el riesgo de cometer errores es muy alto porque existe presión asistencial, existe a veces presión administrativa para realizar un trabajo excesivo. Existe mucha carga de trabajo, porque los médicos hacemos tradicionalmente muchas guardias, ¿no? Desde siempre. Bueno, todos esos factores deben de influir, ¿no? No sé exactamente, no hay ningún estudio que demuestre el por qué los médicos nos suicidamos más, ¿no? Ujú. Es curioso, pero es así. Luego, en Estados Unidos la gente se suicida pegándose un tiro, porque como hay más armas que personas, pues es notorio, ¿no? Ujú. Y luego ha habido visiones del suicidio que han estado influenciadas por la religión o por el honor o por el sentido de la vida, ¿no? Pues hay religiones que lo consideran pecado, como todas las religiones, la religión cristiana, todas las religiones cristianas, pero hay otras como en Japón los samuráis consideraban el harakiri como un acto respetable, ¿no? Como un acto de honor, ¿no? Entonces el ambiente social determina mucho la forma de suicidarse y la manera de vivir el suicidio, ¿no? Ujú. ¿Y qué factores de riesgo hay para el suicidio? Mira, los factores de riesgo, como dice su nombre, son elementos que favorecen que alguien tenga mayor riesgo a padecer una patología, en este caso el suicidio. O sea, no por tenerlos uno se va a suicidar, pero por tenerlos sí que tiene mucho más riesgo de que se suicide. Y una persona que presenta estos factores debe de ser vigilada, ¿no? Debe de intentar prevenir que no llegue al acto suicida, ¿no? Desde luego, desde luego, las enfermedades mentales, ya lo hemos dicho, la depresión posiblemente es la mayor
el mayor factor de riesgo, mayor causa de suicidio. El trastorno bipolar, la esquizofrenia, los trastornos del espectro autista, tampoco hay que despreciarlos, el trastorno límite de la personalidad. Las personas con trastorno de la conducta alimentaria, hablamos sobre todo de anorexia, de bulimia, también tienen mayor riesgo. Las personas que han sufrido traumatismos cráneoencefálicos. Luego, se ha hablado de factores genéticos de riesgo suicida. Yo no sé hasta qué punto eso puede ser verdad, pero sí que es cierto que las personas que tienen antecedentes familiares de suicidio tienen más riesgo de suicidarse, ¿no? Y desde luego hay condiciones estructurales y problemas socioeconómicos que son fundamentales, ¿no? La pobreza, la violencia, el desempleo, la migración, el abuso de sustancias, las personas sin hogar, la discriminación, los estigmas sociales, todo ello son factores de riesgo para el suicidio, ¿no? Y hay a veces conductas que predicen el suicidio, como las conductas autolesivas, ¿no? Estas personas que se autolesionan, que a veces son, decimos, para llamar la atención, pero claro, es una llamada de socorro, ¿no? Una petición de auxilio, ¿no? Y desde luego, el que se ha intentado suicidar alguna vez, se va a volver a intentar a suicidar, ¿no? Eso es casi seguro, ¿no? el, el, hay una serie de datos que ya indican mucho que el riesgo de suicidio puede ser muy grande, ¿no? La acumulación de problemas sin resolver, ¿no? La acumulación de conflictos, los periodos de crisis, los pensamientos negativos, las personas estas que dicen no tengo futuro, nada va a ir bien, todo es un desastre, ese tipo de pensamiento que se verbaliza es también, en forma muy negativa, es también muy predictivo, ¿no? Mm. Por supuesto, el tener ideación suicida. Las crisis de intento de suicidio llevan al suicidio. Esto sería, diríamos, una escala, ¿no? La acumulación de problemas, los conflictos, las crisis, pensamientos negativos, ideación suicida, intento de suicidio y suicidio. Todo llevaría la escala hacia el suicidio, ¿no? Mira, está claro que hay tres preguntas que se deben de hacer siempre a una persona a la que podemos sospechar que tiene riesgo de suicidio. La primera pregunta es, ¿has pensado en suicidarte? ¿Has pensado en quitarte la vida? Si la respuesta es sí, ¿has pensado cómo quitarte la vida? Porque el pensar cómo, el idear cómo, eso es un paso muy adelante, ¿no? Hacia el suicidio. Y la tercera pregunta es ¿cuándo? Si has pensado cuándo quitarte la vida, ¿verdad? Es muy curioso que el suicida, cuando da estos tres pasos, cuando da el tercer paso, ya ha decidido quitarse la vida, cómo, ha pensado cómo y ha decidido cuándo quitarse la vida, tiene una cierta tranquilidad. Eso le da al suicida una cierta tranquilidad. Y incluso yo lamentablemente he presenciado algún caso en el que el psiquiatra incluso dice, lo veo mejor, hoy está más relajado y por la tarde va y se suicida. O sea que eso es, lamentablemente, parece un chiste malo, pero lamentablemente es así, ¿no? Entonces, esas tres preguntas se han de Ya, preguntar siempre. pero Y si entiendo alguien, que si alguien, estas tres preguntas dime, no pueden ser formuladas por cualquiera. Entiendo que a lo mejor sería, o sea, tres preguntas que tiene que hacer un profesional de la psicología o de la psiquiatría o un profesional de la medicina, porque en un momento dado, si no se saben cuándo y cómo plantear, ¿no puede ser más peligroso aún para esa tendencia? no, eso que dices es un temor muy popular, ¿no? El plantear el problema, le estás dando ideas, ¿no? Que es una frase que a veces se puede. No, no, no. Las ideas no, en este caso, no se dan, las tiene, ¿no? El paciente. ¿Y esto quién debe de hacerlo? Pues el que asume el puesto, el papel, el rol de terapeuta, ¿no? El terapeuta, ya sea un médico, ya sea un psicólogo, ya sea un familiar, ya sea un amigo, es el que debe de preguntar estas tres cuestiones. Si el paciente te dice que ha pensado en suicidarse,
que sabe cómo suicidarse y que sabe cuándo suicidarse, esto requiere asistencia urgente porque el riesgo de suicidio es total, ¿vale? O sea, que es responder sobre todo al cuándo, el cuándo, que es la tercera pregunta que debemos de hacer siempre, pues eso. Y esto lo debe hacer cualquier persona que asuma el papel de el rol de terapeuta, ¿no? Ya sea quien sea, ¿no? Sea, y no hay que tener miedo a preguntarlo, ¿no? Porque no es darle ideas al paciente, no es darle ideas al paciente, eso no sucede. El paciente si tiene la idea ya la tiene y si no la tiene no la va a tener porque tú se la No, digas, no, ¿no? pero que también entiendo que hay que saber interpretar las respuestas porque habrá pacientes que a lo mejor tratan de enmascarar esa intención. No, no lo sé, pero a ver. Sí, posiblemente alguno intentará ocultarlo, pero yo te digo que no, que generalmente el paciente suele ser sincero con esto, ¿no? Sobre todo si con el que dialoga asume el rol de terapeuta, ¿sabes? Luego hay otras cuestiones que a veces están muy relacionadas, ¿no? Hay enfermedades que predisponen al suicidio, como por ejemplo todas las enfermedades que cursan con dolor crónico. El cáncer, por ejemplo, la insuficiencia renal, el lupus, el SIDA, ¿no? En Japón, por ejemplo, los problemas de salud son registrados como la principal razón de suicidio, ¿no? Y los trastornos del sueño, ¿no? Todos, el insomnio, el síndrome de apnea del sueño y desde luego otras alteraciones como tumores cerebrales, el Alzheimer, el hipertiroidismo o a veces enfermedades como el lupus que ya hemos citado, pueden ser factores muy importantes para el desencadenamiento del suicidio, ¿no? Ujú. Y luego, ahora se han introducido nuevos elementos que son muy perturbadores, como el papel de las redes sociales, ¿no? El papel en las redes sociales, ahora y en Internet se pueden encontrar métodos muy locos de suicidio, ¿no? Y también las redes sociales pueden ser una especie de vehículo o de incitación hacia el suicidio, ¿no? Eso está claro que es así. Sí, ¿no? O la consecuencia del mal uso, sobre todo pues en personas que no tengan las ideas muy claras, pues les puede llevar a tomar decisiones erróneas. Ramón, tenemos que ir terminando la sección, pero claro, hay que preguntar, ¿qué hacer cuando detectamos Bueno, pues sí, sí, muy estos bien. síntomas? Cuando alguien tiene ideación suicida, siempre pedir ayuda, siempre pedir ayuda. Y desde luego, la persona que está en riesgo de suicidio debe de estar siempre acompañada. Ya sé que a veces supone una carga excepcional para la familia, para los amigos, para las personas cercanas, pero las personas con riesgo de suicidio siempre deben de estar acompañadas. Pueden aprovechar cualquier momento de descuido en el que estén solas para suicidarse Mm. y siempre pedir ayuda. En esto he de decir que los fármacos antidepresivos son fármacos extraordinariamente eficaces y que no hay que tener miedo a usarlos. Ante la duda de un paciente con depresión, utilizar siempre antidepresivos. Tener en cuenta siempre que los antidepresivos no son eficaces de manera inmediata, que tardan unas 3 semanas en hacer efecto y que durante ese periodo de latencia hay que intensificar al máximo el, el, la vigilancia del paciente, ¿no? Ujú. Bueno, pues ya sabemos muchas más cosas sobre este auténtico drama que supone el suicidio. Muchísimas gracias, Ramón Bernardo, por habernos explicado del modo que has hecho y ya seguimos hablando, ¿de acuerdo? Muchas gracias, José Luis. Un abrazo.